¿Quieres comprarte un terreno agrícola para hacer un huerto o para tu empresa agrícola? ¿Cuáles son las cosas que debes revisar absolutamente para no salir perjudicado? Hoy te las cuento todas. Hola a todos los agricultores, espero que estén bien. Hoy un tema candente, quiero comprar un terreno, ¿qué debo revisar? Si no me conoces, soy Matt the Farmer. Desde hace más de 13 años cuento cómo creé mi empresa agrícola en Franciacorta y cómo cultivo la tierra todos los días. Mi empresa agrícola tiene dos pilares principales. Producimos un excelente vino, estamos en Franciacorta y cultivamos diferentes hortalizas que entregamos a chefs con estrellas Michelin y a la gente del pueblo. Cultivo diferentes variedades, calcula que cada año son más o menos unas 80 variedades distintas de hortalizas y tratamos de crear todo desde cero, porque yo empecé desde cero, sin un centavo mi empresa agrícola. Así que si aún no me conoces, suscríbete al canal o si ya eres parte de la comunidad, te recuerdo que antes de que termine el año nos hemos puesto la meta de llegar a 500.000 de suscriptores aquí en YouTube, así que suscríbete ahora mismo. Ahora, simplificando, el terreno agrícola es un terreno donde se hacen cosas agrícolas. Ahora parece algo obvio, pero generalmente tienes dos tipos de terreno. Los terrenos edificables, donde puedes construir una casa, una empresa o lo que sea. Y luego están los terrenos agrícolas, que están destinados precisamente a la actividad agrícola. Ten en cuenta que, sin embargo, en Italia hay muchas restricciones. Tómalo en cuenta porque debes revisar de inmediato qué está permitido hacer y qué no. Hay zonas que están protegidas, por lo tanto bajo protección, así que puedes realizar ciertas actividades agrícolas y otras no. En cambio, hay terrenos que son puramente agrícolas, por lo que en general podrías tener un poco más de libertad para lo que quieras hacer. Cuando vamos a adquirir un terreno, ten en cuenta que lo primero que se debe revisar es el agua. Yo sé que muchos dicen, sí, el agua la llevo, pongo los bidones, hago laguitos, etcétera, etcétera. No siempre es tan fácil. Cuando vas a almacenar el agua, ten en cuenta que tienes que ir a recoger el agua y que cultivar un huerto o cualquier cosa requiere grandes cantidades de agua. Aquí también un pequeño paréntesis. El agua que se utiliza en la agricultura no es agua desperdiciada que simplemente tiramos al suelo, como muchas veces se dice en ciertos artículos. Es agua que le devolvemos a la tierra. De hecho, le damos de beber a nuestros cultivos, pero también le damos de beber al entorno que nos rodea, insectos, plantas y todo lo que nos rodea. Entonces ya te estoy diciendo la característica principal. Debes preocuparte primero por la adquisición del agua. Para conseguir agua, generalmente tienes tres opciones. O tienes un consorcio que lleva el agua, ten en cuenta que si hay un consorcio tendrás que pagar una cuota fija anual. Y tendrás ciertos momentos durante la semana o el día en los que podrás sacar esa agua. Si es un río que pasa cerca, ojo, porque no puedes sacar agua así nada más. También ahí ten en cuenta que hay consorcios que regulan todo. Ahora lo estoy simplificando, naturalmente después hay que profundizar en el tema. Puedes hacer un pozo. No siempre es tan fácil hacer pozos por tres motivos. El primero es que no está garantizado que debajo de tu terreno haya agua. O mejor dicho, no está garantizado que haya agua a cierta profundidad y en cierta cantidad. Segunda cosa, para hacer un pozo necesitas el permiso del consorcio, porque si pasa el consorcio, es decir, si el terreno tiene acceso al agua, necesitas el permiso del consorcio y generalmente los consorcios no te dejan hacer el pozo, así que no dan luz verde. Y el tercer paso, se necesita, digamos, la autorización por parte de las instituciones. Y también ahí las instituciones generalmente no permiten hacer pozos. Es más fácil hacer pozos agrícolas que pozos domésticos, porque generalmente para la agricultura sí, hay una normativa pero mucho más específica, pero se permite, se concede el agua. Para los pozos domésticos no siempre es tan fácil. Como estás viendo, la tercera opción es almacenar agua. Ya te dije que es una hipótesis que no es muy buena en el sentido de que necesitarías contenedores que puedan almacenar muchísima agua. Tomen en cuenta que para cultivar hortalizas en aproximadamente 1000 metros cuadrados, en los momentos más calurosos podrías necesitar hasta 78.000 litros al día, así que debes estimar exactamente cuánta agua necesitas. Y de todas formas, si quieres hacer un estanque o una captación de agua, también en ese caso necesitas el permiso del municipio, que tiene normativas muy claras para hacer estanques. Estás moviendo tierra, vas a desplazar tierra, modificar el aspecto del territorio y por lo tanto en ese caso también necesitas el permiso del municipio.
Otra necesidad, naturalmente, si tienes agua, necesitas electricidad, porque la electricidad es la que te permite accionar las bombas para llevar el agua y regar donde quieras. Es cierto que en el caso de los consorcios podrías usar el tractor, la bomba, pero en ese momento tienes que usarla de inmediato. Esto, digamos, normalmente se hace con el maíz o con los cultivos extensivos de campo, o si cultivas hortalizas. Es muy difícil ir a regar con un tractor con una presión baja de agua para después llevarla a tus campos. Como puedes ver, el tema del agua es un aspecto fundamental. Normalmente los terrenos que cuestan menos son los terrenos en la colina, donde el acceso al agua es realmente difícil. Además, cuando hace más calor es cuando más necesitas agua. Entonces, incluso si vas a almacenar agua, incluso si haces un estanque, en cualquier circunstancia, ten en cuenta que en junio, cuando la evaporación es máxima y los niveles tienden a ser más bajos, necesitas mucha agua. Como te habrás dado cuenta, ya he mencionado varias veces al municipio. Desafortunadamente, los municipios suelen ser el mayor problema al comprar terrenos, o mejor dicho, no tanto al comprar los terrenos, sino para lo que quieres hacer en tu terreno. Hay municipios que trabajan muy bien, que han entendido que la fuerza de un territorio es la agricultura, porque la agricultura no es producción, sino gestión de un territorio. Entonces, donde hay un agricultor, donde hay un apasionado que toma un pedazo de tierra, no es un terreno abandonado. Entonces, no es un terreno donde normalmente se tiran los desechos, se mantienen las zanjas, se gestiona toda esa parte del territorio. Desafortunadamente, son pocos los municipios que ayudan en esta labor. Como ya te dije antes, ¿quieres hacer un pozo? Municipio. ¿Quieres hacer almacenamiento de agua? Municipio. ¿Quieres hacer cualquier cosa? Municipio. Te doy un ejemplo práctico. Me pasó cuando quise cercar mi terreno. Esto para mantener a los animales lejos de las hortalizas, pero sobre todo para darle un mínimo de decoro al terreno. Porque venía gente a robarme la verdura, venían a tirar basura, en fin, una serie de cosas, algo normal, cercar tu propia propiedad. Tuve problemas con el municipio porque el técnico me dijo que no podía cercar y la respuesta fue: si querías dedicarte a la actividad agrícola, hubieras elegido otro terreno. Entonces yo les hice notar que el terreno era agrícola, pero en la definición de agrícola no siempre está claro para todos qué puedes y qué no puedes hacer. Te digo esto porque si vas a comprar un terreno, primero tienes que plantearte el problema de qué costos tendrás y qué beneficios te traerá ese terreno. Porque a veces un terreno que cuesta un poquito más, pero ya tiene servicios de luz y agua, conviene mucho más que un terreno que cuesta menos. No tiene acceso a agua corriente y entonces te cuesta el triple llevar agua y electricidad. De todos modos, cerrando el tema de la cerca del terreno, te recuerdo que hice una serie de videos explicándote legalmente cómo se puede cercar el terreno. También aquí tienes que conocer todos los pasos. De todos modos, está en la descripción para que la vayas a ver. Y también un poco parte de lo que hago es contarte cómo hago las cosas de manera legal, justamente para ayudarte tanto a hacer un pozo como a poner una cerca o cercar tu terreno. Entonces, resumiendo, partimos de la idea de comprar un terreno agrícola y ya nos estamos encontrando con una serie de dificultades, o mejor dicho, una serie de características que debe tener tu terreno agrícola. Ten en cuenta que el tema cambia un poco también dependiendo de la extensión de terreno que quieres comprar. Si quieres comprar una sola pieza, o sea, un solo bloque, tal vez 30 o 40 hectáreas de terreno, naturalmente olvídate de que cercarlas costaría una fortuna. Vas a realizar ciertas acciones agrícolas y si compras 1000, 2000, 3000 metros cuadrados de terreno, tienes otros problemas y también otras necesidades. Ten en cuenta que además del terreno, hay impuestos que tienes que pagar a las instituciones. En caso de que compres el terreno agrícola es el 15%, en caso de que lo compres como agricultor es el 5%. Es un incentivo para que los agricultores puedan comprar cada vez más terrenos y así se desincentiva que la gente compre terrenos y los deje sin uso solo como una simple inversión. Abramos un paréntesis sobre los terrenos en la colina. Además de tener el problema del agua y entender cómo podemos almacenarla, tienen el problema propio de estar en la colina. Entonces, ¿cómo vamos a cultivar y cuál es el acceso que tiene el terreno? Un punto muy importante. Con maquinaria tenemos que rehacer terrazas, tenemos que reconstruir muros de piedra seca y sobre todo, ¿cuánto es realmente el espacio cultivable que podemos trabajar después?
También ahí, para mover la tierra, rehacer las terrazas, realizar cualquier acción, tenemos que pedir un permiso al municipio. No es una regla, pero he visto que casi siempre es así. Casi todos los terrenos en la colina casi siempre están en zona de salvaguarda o de todos modos en zonas protegidas, así que tienes una complicación extra para las acciones que quieres realizar. Ahora, con esto no quiero desmotivar a nadie de comprar un terreno, pero entenderás bien que comprar una casa o un terreno es muy similar. Como cuando compramos una casa, tenemos que ver la situación desde todos los ángulos, entender qué hay y qué no hay, si me dan los permisos, si puedo mover una pared o no mover una pared. Con los terrenos agrícolas no tenemos paredes que mover, pero tenemos problemas muy similares. ¿Qué hacer entonces cuando vamos a buscar? Lo primero que te recomiendo es empezar a enfocarte en un área, una zona donde te gustaría tener el terreno. Esta zona puede ser una zona con acceso al agua, puede ser una zona cerca de tu casa. Tener un terreno tal vez a 3 horas de distancia quizá no sea la mejor solución. Sobre todo cuando quieres seguir ciertos cultivos o quieres cuidar tal vez mucho más simplemente gallinas que quieres poner en tu terreno. Una vez que hayas identificado esta zona, te conviene ir a los sitios habituales y entender más o menos cuál es el precio medio de la tierra. Ahora, es cierto que hay estimaciones sobre cuánto cuesta el metro cuadrado de tierra. Yo estoy en Francia corta, así que los precios son mucho más altos en comparación con el sur o el centro de Italia. Ten en cuenta que después no hay un precio predefinido. El precio de un terreno va a cambiar justamente según los accesos, cómo está ubicado, si hay un camino, si hay una servidumbre. ¿Qué es la servidumbre? Es un camino de tu propiedad donde los demás propietarios tienen acceso para llegar a su terreno. En este caso es un camino que tú tienes que mantener. También es cierto que quienes pasan por ese camino lo hacen legalmente, así que no significa que todos puedan pasar y usarlo para pasear. La persona que tiene derecho a la servidumbre también debe ayudarte a cubrir el costo del mantenimiento del camino. La mejor solución es que cuando veas un terreno, hables primero con los vecinos, entiendas qué acuerdo se puede hacer y traten de gestionar juntos el terreno. Es inútil encargarse de los 10 metros de zanja para el desagüe del agua que nos corresponden, cuando después el vecino no los limpia y entonces se bloquea todo el recorrido para llevarse el exceso de agua. Encontramos la zona, nos hicimos una idea del costo que puede tener un terreno agrícola en esa zona. Lo que te recomiendo es empezar a tomar el coche, la bicicleta, lo que quieras y empezar a recorrer los terrenos. Ir a ver cuáles son los terrenos quizás abandonados e ir a buscar a los propietarios. Por lo general es gente de cierta edad o gente que no tiene interés, porque si el terreno está abandonado normalmente no lo están rentando ni tienen interés en él. Ve y hazles una propuesta. Por experiencia, esos terrenos cuestan un poco menos, así que también son mucho más accesibles económicamente. La compra de un terreno agrícola siempre es una excelente opción de inversión. Sé que antes dije que se incentivan las empresas agrícolas, pero también para un particular es una excelente inversión. El dicho campesino dice, la esposa se va, la casa se cae, pero la tierra permanece. ¿Qué significa? Que incluso en el peor de los casos donde hay, no sé, un terremoto que abre la tierra o un volcán que lo quema todo, si todo se incendia, la tierra no se devalúa, no pierde valor. Naturalmente, si te encuentran desechos radiactivos bajo la tierra, en ese caso el terreno sí se deprecia, pero diría que es una situación un poco extrema. Pero precisamente por eso, porque no sabemos qué hay bajo la tierra antes de comprar, te conviene hacer varios sondeos, gastar entre 200 y 250 euros y hacer el análisis del terreno. Otra cosa, antes de ir a hacer los análisis de todos modos, también porque el propietario debe estar de acuerdo para poder hacerlos, y de todos modos cuestan, así que si has seleccionado 5 terrenos, tirar 1000 euros así no es la solución ideal. Puedes ir al sitio web del municipio, casi todos los municipios tienen fotos aéreas históricas. ¿Qué significa eso? Que puedes ir a mapear más o menos desde los años 70 hasta hoy y entender qué ha habido en el terreno. ¿Han cultivado vid? ¿Siempre ha estado abandonado? Había un bosque, había maíz, había no sé qué cosa, pero así sabes que había con un costo prácticamente nulo porque estos suelen ser datos accesibles. También ahí revisando el sitio del municipio puedes ver el PGT, el Plan de Gobierno del Territorio. Ahí se indica cómo el municipio concibe esa zona y qué concede el municipio para cierta área, que normalmente no es solo tu terreno, sino un área donde está tu terreno. Ahora repito, este es un video donde no vamos al detalle, si quieres lo hacemos, pero normalmente para ver mejor estos datos y entenderlos se necesita un consultor, un perito que pueda darte las indicaciones.
También aquí, cuando ya hayas identificado el terreno, sabes qué quieres hacer, etc. Desafortunadamente, el consejo que te doy es que no vayas a pedir información al municipio. A veces, en el municipio, cuando vas a pedirles información, se ponen en alerta, se vuelven inflexibles y te dicen que no a todo. Es bueno que haya un perito o una persona que sepa lo que hace y sepa cómo entender. El topógrafo es un arquitecto. ¿Cómo se gestiona un terreno? Que pueda leer mejor los datos, que te dé una indicación y vayan al municipio ya con una solicitud bien precisa. Por experiencia, cuando vas al municipio y preguntas qué puedes hacer, normalmente la respuesta es siempre muy pero muy negativa y sobre todo muy alarmista. ¿Qué quieres ir a hacer en mi municipio? Sé que esto es una contradicción, en parte entiendo al municipio, en el sentido de que lamentablemente eso es lo que ha pasado en los últimos 40 años, donde han construido, donde han abandonado, donde han gestionado el territorio, ha llevado a que los municipios sean muy pero muy reacios y muy pero muy nerviosos cuando vas a hacer una solicitud. Y hoy estamos pagando las consecuencias de este endurecimiento. Con esto no te estoy diciendo que vayas a hacerte el listo o que vayas a cometer irregularidades en la construcción. Solo te estoy diciendo que estés muy informado y que seas un poco más cuidadoso y astuto en lo que vas a pedir y cómo lo vas a pedir. Porque, ojo, a nivel burocrático, pedir una cosa u otra cambia. Si pides una revisión o una cuenta, si pides una malla para mantener fuera a los animales salvajes, es otro trámite diferente. Después, básicamente sé que visualmente para ti es lo mismo, pero son dos trámites diferentes, así que corres el riesgo de recibir una respuesta negativa cuando en realidad podrías estar bien con otra solución. Es un video muy pero muy general, acabo de darte algunos consejos, diría yo, te acabo de dar un panorama de 360 grados. Ahora deberíamos poder profundizar en estos temas, tal vez yendo un poco más al detalle. Aquí entras en acción tú, escríbeme aquí abajo en los comentarios qué te gustaría que profundizara. Será mi tarea después juntar las preguntas principales, los puntos más importantes. También aquí los comentarios y los me gusta me ayudan a entender la dirección que debo tomar y tratamos de profundizar en los temas, para darte siempre información más específica y no hacerte perder ni esfuerzo ni tiempo. Veo que cuando se compra un terreno, incluso con las mejores intenciones, si no estás acostumbrado, no buscas ciertos lenguajes o ciertas normativas. Es el aspecto más difícil de hacer, porque empiezas con entusiasmo, todos te detienen y entonces lo dejas. Así que si te gustó el video, pon un buen me gusta y comenta aquí abajo qué es lo que quieres ir a ver. Te recuerdo que para finales de año nos hemos puesto la meta de 500.000 de suscriptores, así que suscríbete al canal Matt the Farmer. Nos vemos en el próximo video. Saludos a todos.